Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Me temo que al tema de la santificación es uno que muchos les desagrada considerablemente. Algunos hasta lo rechazan con desprecios y desdén. Lo último que quisieran es ser santos o un hombre santificado. No obstante, el tema no merece ser tratado de este modo. No es un enemigo, sino un amigo. Es un tema de suma importancia para nuestras almas. Si la Biblia dice la verdad, entonces es cierto que a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Hay tres cosas que según la Biblia son absolutamente necesarias para la salvación de cada hombre y mujer en la cristiandad. Estas tres son justificación, regeneración y santificación. Las tres se encuentran en cada hijo de Dios que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es nacido de nuevo, justificado y santificado. Al que le falte uno de estos tres elementos no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios, y si muere en esa condición no le encontraremos en el cielo ni será glorificado en el día final. Es un tema muy apropiado para esta época porque ha aparecido últimamente doctrinas extrañas, sobre todo respecto al tema de la santificación. Algunas de esas doctrinas parecen confundirla con justificación. Algunas la rebajan al grado de anularla bajo la excusa de tener un gran celo por la gracia y la descuidan prácticamente en su totalidad. Otros tienen tanto temor de que las obras sean incluidas como parte de la justificación que casi ni pueden encontrarle un lugar a las obras en su fe. Otros más adoptan una norma equivocada con respecto a la santificación. Nunca la logran. Desperdician su vida en repetidos cambios de iglesia en iglesia, de congregación en congregación y de secta en secta, con la esperanza inútil de que encontrarán lo que quieren. En tiempos como este, un examen sereno del tema, como uno de los temas principales del Evangelio, puede ser de mucho provecho para nuestras almas. Consideremos la verdadera naturaleza de la santificación. Consideremos las señales visibles de la santificación. Consideremos en qué coincide la justificación y la santificación, en qué se parecen y cómo difieren. Si lamentablemente el lector de estas páginas es alguien a quien solo le interesa el mundo y no profesa una religión, no puede esperar que se interese mucho en lo que escribo. Probablemente le parezca cuestión de palabras y nombres y lindas preguntas que no tienen ninguna relación con lo que cree, pero si es un cristiano reflexivo, razonable y sensible, me atrevo a decir que encontrará que vale la pena tener algunos conceptos claros acerca de la santificación. En primer lugar, tenemos que considerar la naturaleza de la santificación. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del hombre santificado? La santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo. Cuando lo llama a ser un verdadero creyente, lo limpia de sus pecados con su propia sangre, también lo separa de su amor natural por el pecado y el mundo, pone un principio nuevo en su corazón, lo hace practicar la piedad en su vida. El instrumento por el cual el Espíritu Santo hace esto es generalmente la palabra de Dios, aunque a veces usa aflicciones y visitaciones providenciales. Son sin palabra. Primera de Pedro 3:1. El sujeto de esta obra de Cristo por su Espíritu es llamando en las Escrituras hombre santificado. El que supone que Jesucristo solo vivió, murió y resucitó a fin de proveer justificación y perdón de pecados a su pueblo, tiene todavía mucho que aprender, aunque lo sepa o no.
está deshonrando a nuestro bendito Señor, convirtiéndole apenas en un Salvador a medias. El Señor Jesús se ha hecho cargo de todo, de que las almas de los suyos requieren, no solo para librarlos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, colocando al Espíritu Santo en sus corazones, no únicamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Ese es el método que solo la justicia del creyente, sino también de su santificación. 1 Corintios 1:30. Prestemos atención a lo que la Biblia por ellos habla. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Habiéndola purificado Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Juan 17:19, Efesios 5:25. Cuidado el significado de estos textos. Si algunos significan esas palabras, es que Cristo lleva a cabo la santificación, tal como lo hacen en el caso de la justificación de su pueblo creyente. Se hace provisión para ambas. Ese es el pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y guardado, del cual el mediador es Cristo. De hecho, Cristo es llamado en otro lugar el que santifica, y a su pueblo se le llama los que son santificados.